La epístola a los Corintios en el capítulo 15. Si usted ve que un hermano está buscando Corintios por allí en Génesis, ore por el hermano o la hermana. Impone las manos y ora a Dios. Primera epístola de Pablo, capítulo 15, leeremos a partir del versículo 22. Dice así la Escritura: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Bendito Dios, venimos delante de ti agradeciendo la oportunidad de poder hablar, reflexionar y aprender de las maravillas que hay en tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, de toda misericordia, que tomes absoluto control de nuestros pensamientos, así como ha orado y ha intercedido por nosotros tu hija María Fernanda. Pedimos también, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Decía hace un rato de las redes sociales, ¿no? Pues en casa, de vez en cuando no, vemos, porque estamos suscritos a algunos canales en el YouTube, o sea, todos conocemos el YouTube. Y ayer estábamos viendo una película cristiana, porque, y es gratuito, ustedes pueden entrar al YouTube y escriben películas cristianas y les van a salir películas cristianas. Ojo, porque debajo de películas cristianas hay lo que usted se puede imaginar que no es cristiano. Así que hay que tener bastante cuidado a la hora de seleccionar de lo que usted va a ver. Pero me siento allí en el salón de casa, sala, como decimos en nuestros países, en el sillón, la dueña del salario al lado, y me dice: vamos a ver una película buena, ¿vale? Y le da al aparatito ese, y hay una película espectacular. Tengo que decirle que en algunas oportunidades hemos visto películas cristianas que son, y voy a usar con mucho respeto, son hasta aburridas porque no desarrollan correctamente el tema, porque lamentablemente algunas veces tienen muy poco presupuesto, o los actores son novatos, o no saben actuar correctamente. Pero esta película desde el primer momento nos enganchó. Estamos pensando si se puede encontrar esa película para que se vea aquí, porque creo que estaba en inglés, ¿no? Estaba en inglés. Y la película es muy interesante, porque la película trata de un profesor de un seminario que tiene que preparar un manuscrito, un libro, para poder optar a mayores beneficios dentro de ese seminario. Y en medio de de una discusión que hay allí para evaluar el manuscrito, se presenta un caballero. Como YouTube es gratuito, no les voy a cobrar la película, se la estoy contando. Se presenta un caballero que resulta ser un profesor también de aquel comité que estaba evaluando el libro. El libro tenía que salir a imprenta. Estamos situándonos en el año 1890 aproximadamente. Y pide hablar con aquel profesor que había escrito el manuscrito. Quería hablar en privado, pero termina exponiendo en público cuál era el problema que aquel hombre había encontrado en el manuscrito, que luego sería impreso. Y lo que decía era que había removido a Dios de la normativa que estaba en aquel manuscrito, que más tarde tendría que ser publicado.
Y eso es lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. Este hombre, el que había descubierto que había allí oculto, metido en medio de aquel manuscrito, algo que quitaba del medio a Dios y transformaba las normativas bíblicas en normativas morales, le invita a ir a su casa por la noche porque quería mostrarle un secreto por el cual era muy peligroso que removiéramos a Dios de nuestra vida. Aquel profesor que había escrito el manuscrito, Russell era el nombre de este profesor, se oponía porque pensaba que una de las maneras que había que predicar a Jesucristo era nombrando la norma moral, pero no el autor de la norma moral. Aquellos que han estudiado en el seminario o los que se están apuntando en el seminario verán que no se puede remover a Dios de la sociedad. Porque cuando usted remueve a Dios de la sociedad nos quedan normas morales y sabemos que las normas morales pueden ser modificadas por los gobiernos y por la sociedad. Y una de las cosas que hace el enemigo es que nos muestra una realidad que no existe. Este hombre, Russell, acepta la invitación de aquel caballero de apellido Anderson, y cuando llega a su casa, esto es una película, es transportado por una máquina del tiempo al año 1990 y tanto. Y lo que ve allí se horroriza. Porque observa las consecuencias de haber quitado a Dios de lo que se enseña en los seminarios. Y tengo que decirles, mis queridos hermanos, que lamentablemente en estos tiempos finales en los cuales estamos, se predica desde los púlpitos evangelios dulces. Evangelios en los cuales se acomodan las reglas para satisfacer al público. Y se ha quitado a Jesucristo de la Escritura. Y esta porción que hemos leído aquí hoy, vayan conmigo de nuevo, nos va a llevar, si Dios lo permite, por un camino expositivo de ver a qué es lo que nosotros nos estamos enfrentando en esto que definitivamente son los tiempos finales. Porque usted puede ser del sistema de pensamiento que cree que los tiempos finales aún no han llegado. Pero la mayor parte de la Escritura nos sitúa que los tiempos finales, si no comenzaron, opción 1, con la venida del Espíritu Santo, entonces tienen que haber comenzado con el inicio de las predicaciones en algún momento después de la venida del Espíritu Santo. Pero es innegable que estamos en este momento más cerca del fin que hace 2000 años. Basta mirar lo que en la Escritura habla de los tiempos finales. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todas carnes. Y efectivamente aconteció el día de Pentecostés. Y en los postreros días se levantarán, dice el apóstol Pablo a Timoteo, hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Y esto no es más que la operación constante del enemigo en estos tiempos finales. Porque a medida que el enemigo sabe, siente que su tiempo se está acabando, él va a entrar a congregaciones, él va a entrar a seminarios, él va a entrar a todo lo que él pueda, de manera tal que pueda sustraer y quitar del medio al único y verdadero autor de la salvación. La guía de nosotros se llama Jesucristo. No hay otra manera. Y hoy, si el tiempo nos permite, y creo que sí, que podremos sacarlo en media hora, vamos a dar un repaso rapidito a ver lo que nos dice la Escritura
en qué momento histórico estamos. Vayan conmigo, por favor, de nuevo a la primera epístola a los Corintios en el capítulo 15, versículo 24. Observemos que aquí nombra tres cosas. Dice así la Escritura. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, eliminado, quitado del medio, mira lo que hay. Está dominio, está autoridad y está potencia. Esas son las mismas cosas que aparecen en Efesios capítulo 6. Si usted, y estoy seguro que todos los que estamos aquí han leído Efesios capítulo 6, aquel capítulo dice que nuestra lucha no es sino contra, usa las mismas palabras, En el griego es exactamente igual, porque cuando usted ve aquí que dice en el versículo 24 de la primera epístola a los Corintios, cuando dice autoridad, cuando dice dominio, cuando dice potencia, utiliza sinónimos de las palabras que están en Efesios capítulo 6. ¿Y quiénes operan en ese mundo espiritual? Mire, operan entes, personas, porque son personas, ojo con esto, son personas espirituales que necesitan un cuerpo para operar. Y en este momento están aquí. Cuando usted se levanta por la mañana, no solamente está su esposa al lado, usted está rodeado de un mundo espiritual, de principados, arques. Esa es la palabra. Lo que está arriba, el arco. Los griegos tenían una autoridad que se llamaba arcontes. Seguro que los que han estudiado la historia han escuchado hablar del arconte tolemaica. Era una persona. El arconte tolemaica y sus lacedemonios. Se llamaban así, mire qué nombre. Después, en todo ese aspecto que le rodea a usted, que interactúa con usted, que cuando usted llega al trabajo está allí, están también los principados, las huestes espirituales de maldad. Y una de las virtudes que tiene el enemigo que busca hacer es que usted no se entere que él está operando en la vida. Porque hay que ver que estos que están aquí, vamos por favor, vayan conmigo allí a Efesios capítulo 6. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Vamos a mirar lo que hay en Efesios capítulo 6. El versículo 12 de Efesios capítulo 6. Estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas, estas huestes espirituales de maldad, son efectivamente malos. ¿Y por qué son malos? Mire, le voy a explicar por qué son malos y se lo voy a explicar con espero que con un ejemplo clarito. Usted ha leído ahí en el versículo 12 del capítulo 6, que dice que son huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Mire, hay que ser verdaderamente malo. Verdaderamente malo para que, estando en la presencia de Dios, el enemigo se haya revelado. Judas, no lo busquen, se los voy a decir, no lo busquen porque vamos a buscar algunos otros versículos. Judas, la epístola de Judas, que la escribe uno de los medio hermanos del Señor Jesús, en el versículo 6, habla de unos ángeles que abandonaron su dignidad. ¿Lo han leído alguna vez? Abandonaron los límites que Dios le había colocado a los ángeles, y el enemigo era un ángel. Y al abandonar eso, se metieron en rebelión. Hay que ser verdaderamente malo y perverso para que, habiendo recibido de Dios la vida, la creación, porque el enemigo fue creado. Nos leían en el domingo, en la vigilia, nos leían Ezequiel 28. Un hermano estaba haciendo espadería bíblica. Yo no sé cómo se llamaba eso, pero era muy bonito porque nos hacía rápidamente pensar y recordar porciones de la Escritura. El hermano empezaba a leer la Escritura, la escogía,
con maldad. Seguro que la escogía con maldad porque no la pegábamos casi ninguno. Escogía la escritura y uno tenía que buscar dónde estaba. Y sacó Ezequiel 28, que habla de la creación del enemigo. Y el enemigo que estaba allí pegado a Dios, cerquita de Dios, que se le había encargado un ministerio importante, que tenía un nombre espectacular. Era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. ¿Alguno lo puede buscar? Eso está en Ezequiel 28, 14. ¿Verdad, hermano? ¿Quién lo puede leer? 28:15, perdón. Amén. Léalo, mi hermana. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado, hasta el día en que se encontró maldad en ti. Pues mire, hay que ser malo de verdad para que estando en la presencia de Dios, disfrutando de todas las ventajas, de todos los privilegios, de aquella presencia clara, grande, espectacular de Dios, uno decida hacer maldad. Pues bueno, el enemigo la hizo. Y tengo que aclarar algo. No es que Dios haya creado la maldad. Saque papel y lápiz porque esto lo tiene que tener usted claro. Bueno, también quedará allí grabado en el internet. Mire, Dios no ha creado la maldad. Dios ha creado una cosa que se llama el libre albedrío. ¿Lo han escuchado hablar? La maldad es el resultado del uso incorrecto, inadecuado del libre albedrío. Porque cuando Dios hizo la creación, hizo a los ángeles y nos hizo a nosotros, la función de nosotros era dirigir nuestro libre albedrío, nuestra adoración, nuestra reverencia al Creador. Pero como el libre albedrío es nuestra capacidad de decidir, en vez de dirigirlo a adorar, a honrar, a servir, a reconocer la grandeza de Dios, cuando usted lo dirige al lado contrario, es su capacidad de hacerlo. Entonces eso se llama maldad. Y las consecuencias de la maldad es lo que nosotros estamos viviendo. Y la consecuencia de la maldad es lo que trajo la destitución del enemigo. Perfecto, dice, en la versión Reina Valera 60, dice que perfecto eras en todos tus caminos, dice, y por la multitud de tus contrataciones. Eras perfecto, pero empezó a voltear, en vez de adorar, servir a Dios, empezó a hacer lo que él quería en contra de Dios. Eso, la consecuencia se llama maldad. Y el enemigo, ese que interactúa a través de sus ángeles, a través de esas potestades, de esos principados, es un ser real. Recuerdo que hace muchos años estudiaba en una universidad allá en mi país natal, en Venezuela, y había un profesor que nos preguntaba que cuál era el currículum de libros que teníamos que leer. Y nos dijo que en ese currículum de libros que teníamos que leer, lo echáramos todo a la basura y compráramos 2 libros nada más. Uno de los libros se llamaba Alicia en el País de las Maravillas. ¿Han escuchado hablar de ese libro alguna vez, de la historia de Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, la moraleja de ese libro o la enseñanza que estaba en ese libro es que las cosas no son como parecen, las cosas son como son. Y lo que hace el enemigo es que distorsiona nuestra manera de entender. Y aparecía en la película que estábamos viendo ayer de manera clarísima. Nos distorsionan nuestros sentimientos, nos distorsionan nuestras maneras de pensar. Nos cambia la realidad para que no veamos las huestes espirituales operando en las cosas, sino para que veamos al hermano, a la hermana o a las circunstancias. El enemigo es tan real que aparece en 7 libros del Antiguo Testamento. Aparece en Génesis, aparece en Primera de Crónicas, aparece en los Salmos, aparece en Isaías, en Ezequiel y en Zacarías.
Por allá creo que es Deuteronomio o Levítico, Números 32, aparece oculto y es nombrado como una peste amarga. En 24 de 29 menciones aparece directamente en los evangelios. El Señor Jesús emplea parte de sus enseñanzas hablando del enemigo. Así que existe y es un ser absolutamente real. ¿Y cómo opera el enemigo en nuestra vida? Porque él se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Que usted ha leído eso, ¿no? Y sus ministros como ministros de justicia, ¿verdad? Él distorsiona la realidad de las cosas para que usted no lo vea. Vaya conmigo, por favor. Vamos a buscar esta cita. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Léalo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muy bien, muchas gracias. Él opera y él distorsiona la realidad en nosotros, en nuestra vida, así como opera la ley de gravedad. ¿Cómo opera la ley de gravedad? La ley de gravedad, usted sabe que existe, pero usted solamente puede sentir sus efectos. Entonces el enemigo opera a través de maquinaciones. Usted no lo ve, pero él lo está viendo a usted. Yo ahora le voy a explicar cómo vamos a vencerlo. Ya está vencido, cuidado, porque usted ora desde la victoria. Usted está sentado en lugares espirituales, ¿sabía eso? Él no quiere que usted sepa la profundidad de que usted está sentado en lugares espirituales. Porque nosotros vivimos aquí, operamos aquí, pero en realidad nuestra ciudadanía, nuestros derechos y nuestra verdadera posición está arriba en Cristo. Ahora, ¿cómo opera el enemigo? En los posteriores tiempos, que son estos, operan a través de personas, a través de gobiernos, a través de situaciones que están cada día oprimiendo más a los cristianos. Mire, hay que prepararse para situaciones difíciles. Hará un año o menos, y nosotros seguimos las noticias cristianas con bastante frecuencia. Había una señora orando en su mente, enfrente de una clínica de abortos. No estaba pronunciando una sola palabra. Vino la policía en Inglaterra y se la llevó detenida. Un joven de 16 años en Canadá estaba leyendo la escritura con un altavoz y al otro lado del parque había una marcha de esas personas que están absolutamente poseídas por el enemigo. ¿Por qué vamos a llamar las cosas como son? Al pan, pan y al vino, vino. Y por esto muchos de nosotros podemos ir presos por hablar el evangelio como es. Cuando entren por esa puerta, porque el pastor está predicando la verdad y quieren llevarse al pastor preso, le diremos que se llevan al tesorero. Porque ahora por predicar el evangelio, como hicieron con este joven, un montón de policías a un joven de 16 años llevándoselo preso únicamente porque estaba leyendo la escritura. Entonces él opera por intermedio de otras personas, por instituciones para oprimirlo a usted, pero usted va a salir hoy de aquí con los ojos claros. No con los ojos claros y sin vista, con los ojos claros. Primera cosa que tenemos que saber cómo opera el enemigo. Opera por interpuestas personas. Opera a través de algo que se llaman maquinaciones. Léalo de nuevo, mi hermana, por favor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo primero que hace es que él maquina contra usted. Cuando usted entra a la vida cristiana,
Su cuerpo ha estado muy bien entrenado en las cosas del mundo. Porque no me diga que usted se convirtió al Señor cuando tenía 1 año de edad. Usted se convierte al Señor, el Señor viene a su vida cuando a lo largo de muchos años su cuerpo ha estado perfectamente bien entrenado en el gimnasio del pecado. Usted no se portaba bien, ¿verdad? Usted hacía pecado. Y de un día para otro viene el Señor Jesucristo. Usted acepta el sacrificio de Jesucristo, vamos a decir el día 1 de septiembre, y usted tiene a la espalda 30, 20, 40 o 50 años de vida pecaminosa. ¿Usted qué cree? ¿Que el enemigo no sabe eso? Lo sabe perfectamente bien. Él tiene como una historia médica. Entonces, lo primero que hace es que él va a la historia médica y empieza a maquinar. Porque él necesita buscar su punto débil. ¿Cuál es el punto débil de nosotros? Todos lo sabemos. El punto débil es donde resuena lo que el enemigo va a tocar. Por ejemplo, si yo trato de comunicarme desde aquí adentro a través del teléfono, celular, el móvil, con alguien que esté afuera, no puedo comunicarme porque aquí no hay recepción. Pero cuando mi aparato de teléfono sale allá afuera, yo me puedo comunicar con otras personas porque la señal que yo mando desde mi teléfono a través del WhatsApp va a conectar a través de un número en el WhatsApp de otro, ¿verdad? Pues el enemigo, a través de sus maquinaciones, está buscando el punto débil suyo y eso lo hace a través de conocer perfectamente lo que usted está haciendo. Es lo que yo estoy haciendo. Pero vamos a seguir desarrollando esto porque es inmensamente interesante. Vayan conmigo otra vez a Efesios 6:11. Él va a buscar el punto débil. Efesios 6:11. ¿Quién lo tiene? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo le va a acechar a usted. Él empieza a maquinar, reconoce el punto débil y le va a acechar a usted, va a echarle a usted. Va a colocar en su camino toda aquella suerte de circunstancias y de personas que van a exponer su punto débil. ¿Y cuál es su punto débil? Vaya a Santiago, capítulo 1, por favor. El versículo de Santiago, capítulo 1, lea por favor a partir del versículo 12 hasta el 14. ¿Quién lo lee? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Él va y le tienta. Maquina. ¿Cómo voy a hacer caer a esta persona? Porque hemos estado hablando durante una semana de servir a Dios. Las predicaciones que se han hecho aquí y este mes de agosto tiene que ver con el servicio a Dios. El enemigo va a hacer que usted peque y que usted caiga y sacarle a usted del camino para debilitarlo en la fe y para que no pueda usted poner sus dones y sus capacidades al servicio de Dios, porque usted se va a sentir asqueado o asqueada. Pero como esta sociedad ha quitado del medio a Jesucristo, todo pecado ahora lo consideramos un error. Entonces el enemigo va a maquinar, le va a acechar, le va a tentar. Epitumia es la palabra
a los que estudian griego. Epitomia es aquello que conecta con lo que es su punto débil. Yo sé cuál es mi punto débil. Lea de nuevo, por favor, del 12 al 14 de Santiago, capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es aquello que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a leerlo. Son los puntos débiles de nosotros. Todos tenemos uno. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Gálatas 5, mi hermana. Gálatas 5 del 19. Está leyendo usted 2 Corintios 5. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales. En el 20 dice, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. El enemigo quiere sacarlo de usted. Mire, las imágenes que usted y yo tenemos del enemigo casi todas vienen de la mitología. Si usted mira cualquier cosa que tenga que ver con el diablo, que aparece un montón de veces, diablo, la palabra diablo y Satanás aparecen en la Escritura. Diablo, diabolos, el acusador, el engañador. Satanás, el enemigo. Esa es la palabra. Cuando usted tiene una imagen del diablo, usted se imagina que un hombre con cachos, que el rabo rojo, el tridente, esos son ideas banales. El enemigo no es así. Quizás una de las mitologías que más pueden atraer lo que verdaderamente era el concepto del enemigo es una mitología de un dios que se llama un dios Pan. No sé si han escuchado alguna vez ustedes de esto. A los que les gusta la historia saben que a mí no me disgusta. Este dios era un semidios, en el sentido de que tenía el cuerpo, la parte de arriba del cuerpo era de hombre, desde la cintura para abajo era como una cabra o como un chivo, ¿no? Tenía las pezuñas unguladas, como tienen los chivos, las cabras. Tenía una cara que era mitad hombre, mitad chivo. Esa es la representación del dios Pan. Y daba tanto miedo que la palabra pánico proviene de allí. Era el dios de los desenfrenos. Cuando el Señor lleva a sus discípulos y les dice, a ver, vengan conmigo, díganme quiénes creen la gente que soy yo. ¿Quiénes dicen la gente? Les ha llevado a un lugar donde había cerquita una cueva, donde ese dios Pan era venerado, porque era el dios de los desenfrenos, pero era el dios de la naturaleza. Y allí, en medio del territorio hostil, donde estaba ese Dios venerado, viene la revelación de Dios sobre Pedro. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Lo que significa para nosotros que en medio de una generación maligna y perversa, la revelación de Dios nos va a llevar a conocerlo a Él como es, en su extensión absoluta y completa. Entonces, Él va a hacer que usted y yo caigamos en alguno de esos temas que ha leído nuestra hermana a partir del versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Le conoce perfectamente bien a usted, sabe que su
manera de vivir durante muchísimos años ha estado entregada al pecado, ¿sabe de cuál patica cojea usted? Va a lanzar todo lo que pueda contra usted para buscar dónde resuena, dónde conecta su WhatsApp con el WhatsApp de él. Porque el WhatsApp de él es ese pecadito, ese pecado que a nosotros nos puede sacar del ministerio, sacar de servir. Pero hay remedio para eso. Porque usted y yo, en temas de orden espiritual, tenemos que echar mano de medicamentos espirituales. No hay otro. Si estuviéramos en los años 50 y fuésemos a volar, tengo que decirle que este pastor es un verdadero apasionado de la aviación. Si fuésemos a volar desde Madrid a la hermosa ciudad, no voy a decir Tudela, puede ser la hermosa ciudad de Logroño, en los años 50 usted tenía que ir visualmente, desde Madrid usted tenía puntos de referencia visuales para llegar hasta el aeropuerto de Logroño. Vamos a decir que estamos en los años 50. Habían también unas transmisiones de radio, como de estas radios AM, en las cuales usted podía poner los vectores para ir volando. Pero fundamentalmente cuando volaba usted de día, volaba con la vista. Usted no puede hacer eso para cambiar su vida. Usted tiene que ir totalmente espiritual. Porque el enemigo lo que quiere, para que usted no se desarrolle espiritualmente, es confundirle a usted y que usted vea solamente lo que se ve de afuera, pero tenemos que ir a lo profundo, a lo que está adentro. La solución espiritual está en la profundidad de Dios. Vamos a ver algunos medicamentos espirituales. Ya hemos dicho que eran malos de verdad, que hay que ser malo de verdad y que esa maldad intersecta nuestra vida. Ya hemos dicho que es un ser real que existe, que se ha banalizado su existencia por causa de la sociedad y por causa de haber removido a Dios de las escuelas, de nuestras legislaciones, de nuestras vidas. Que estamos pagando las consecuencias de esa maldad en medio de un momento que es terriblemente complicado para las personas y para las iglesias. Hemos dicho que estamos en los tiempos finales. Hemos dicho que se predican evangelios que son dulces, donde al pecado no se le llama pecado, se le llama error. Donde se habla de tal manera que se entretiene a la audiencia, pero no se le predica a Jesucristo y a este crucificado. Hemos dicho que hemos estado pecando durante muchos años en nuestra vida antes de conocer a Jesucristo y por ende nuestra carne está entrenada para el pecado. Hemos dicho que el enemigo conoce eso y está maquinando cómo sacarle a usted del camino. Hemos dicho que echa contra usted todo lo que puede para que resuene el mensaje del enemigo en lo que es su WhatsApp, su pecado, del 5:19 en adelante de Gálatas. Ahora le voy a decir, mi hermano y mi hermano, ¿cuáles son las armas que tenemos nosotros para vencer? Vayan de nuevo conmigo, por favor, a Efesios. Lo primero que usted tiene que ver en el capítulo 2 de Efesios es dónde está usted. Usted no está aquí en esta congregación en este momento. ¿Tienen Efesios capítulo 2? El versículo 6, ¿quién me lo lee? Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, la guerra del enemigo, que es espiritual, trata de mostrarse aquí.
Él va desde lo espiritual, porque son huestes espirituales, hemos leído eso, ¿verdad? Que aparecen en Corintios, que van a ser suprimidas en el momento del fin, pero mientras Él lucha. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, decía, ¿verdad? Cuando llegue el fin, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potestad, y entregue el reino al Padre. Pero mientras pasa esto, está la lucha. Y la lucha es verdadera. Y la lucha debería darnos, entre comillas, respeto, no pánico, porque ya ha sido vencido. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Primero usted tiene que saber lo que se llama su posición en Cristo. Usted está sentado y sentada ¿en dónde? ¿Lo lee de nuevo? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Me lo lee mi hermana en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Pues mire, Blanca, su compañera de silla no es su hija. ¿Sabe quién es su compañero de silla? Jesús. Lea. Usted está aquí. Pero allá arriba está usted verdaderamente, porque si no, quitaríamos esto de la Escritura. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué claro se lee en la Nueva Traducción Viviente. Léalo de nuevo, por favor, mi hermana. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Por ende, nuestra lucha arranca desde allá arriba. No arranca desde aquí. Usted, y me disculpará mi esposa, que es psicólogo de hace 40 años. Bueno, me disculpará no, pero ella aplica la psicología cristiana. Usted con psicología no va a cambiar su vida. ¿Verdad, mi amor? Durante muchos años, mi esposa fue la psicólogo de referencia de la Convención Bautista de Florida, del sur de Florida. Y llegaban allí pastores a nuestra casa. Y ella, en vez de aplicar técnicas psicológicas, ¿a dónde los llevaba? A la Escritura, es lo único que cambia. Entonces, si hay algo del WhatsApp del enemigo que está resonando en su vida y que le impide servir con profundidad en la iglesia, entregarse con profundidad en la iglesia, sepa que usted empieza desde arriba la lucha, desde arriba, pero va a ir contra un enemigo que está vencido, que nos ha engañado, que busca mostrarnos la realidad que no son. Vayan a Colosenses conmigo, venga, vamos a ver Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a leer desde el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, Él ya no tiene nada contra nosotros. Él nos llama por nuestros pecados. Dios nos llama por el nombre nuevo. Él no tiene nada contra nosotros. Entonces, usted está sentado arriba en las regiones espirituales y ya sabe que todo lo que el diablo tenía contra usted fue anulado, fue cortado, no tiene poder. Primera cosa que usted tiene que saber. Está sentado arriba y ya no tiene poder contra usted. No tiene poder contra usted. Puede fastidiarle, sí. Puede presionarle, sí. Nosotros hemos visto a través de muchos años cristianos que han sido oprimidos por el enemigo. Cristianos que han sufrido consecuencias por meterse. ¿Cuántos misioneros no hay que se meten en el terreno del enemigo y sufren consecuencias? Eso de verdad existe. Pero no tiene nada contra usted. Usted es salvo. Es salva. Otra cosita que usted tiene que saber. ¿Quién busca? Y lo voy a recitar. Le doy espada bíblica desde aquí.
Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién me lo puede buscar? Es Romanos capítulo 8. Más que vencedores. No. ¿Romanos 8 qué? ¿Está ahí? 37. 8:37. Todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Si hay que vencer, es porque hay algo para vencer. Si usted es más que vencedor, es porque hay algo para vencer. Pero léanlo desde el 35. ¿Quién nos ¿Cómo? separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que puede venir contra usted es todo eso que está allí. Pero si usted está pecando continuamente, tendríamos que revisar si usted en realidad está convertido o convencido. Pero el enemigo sí puede tirar contra eso. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Desnudez? Tribulación, muerte, dice allí, ¿verdad? Pero en todas estas cosas, porque dice que somos llevados como ovejas al matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Si usted tiene que vencer, es porque hay algo para vencer. Si no, no vencería, ¿verdad? Porque es una lucha. Yo tengo que vencer porque tengo un enemigo a vencer. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, el escenario que está pintando Dios y que estoy tratando de llevarle a usted es un escenario de victoria por todos lados. El enemigo quiere trastocar nuestra manera de entender las cosas. Pero usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No tiene poder contra usted. Pero ahora se nos ha quedado por el tintero el libre albedrío. Usted sí tiene la capacidad de decidir qué hace con su vida, cómo responde a las situaciones diarias. ¿Cuánto tiempo de su día dedica usted a las redes sociales o dedica usted a la escritura y a meditar, a reflexionar sobre las cosas de Dios? Porque si usted hace esas cosas, y con esto ya finalizamos, porque ya sabe que está sentado arriba, desde arriba tiene que comenzar la batalla, tiene un compañero de silla que es el vencedor absoluto en todas las cosas. ¿Sabe usted que ya todas aquellas cosas que iban contra usted, no hay maldiciones generacionales, mi hermano? Si usted le han enseñado eso, le ruego que me busque una porción del Nuevo Testamento, de la gracia, donde haya maldiciones, porque acaban de ser canceladas. ¿Lo ha leído conmigo? Lo que hay son espíritus territoriales o que pueden estar en la familia año tras año y que le inducen a usted a tomar una salida u otra. Pero no hay maldiciones, porque usted y yo hemos sido bendecidos por Dios. Somos nuevas criaturas. Hay consecuencias de su pecado, consecuencias de su libre albedrío. Le echamos la culpa a Dios de las consecuencias de nuestras acciones, pero no. O al diablo, que es más fácil. Pero no es así. Entonces ya no hay cosas contra usted. Ha sido anulado. ¿Va a tener problemas? Por supuesto, lo acabamos de leer en Romanos 8, del 35 en adelante al 37. Pero por medio de Jesucristo usted va a vencer. Y termino diciendo con esto. ¿Cómo cambia usted su chip en la cabeza? ¿Quién conoció aquí el BlackBerry? Usted lo conoció, usted es jovencito, mi hermana, ¿cómo lo conoce usted? El BlackBerry. El móvil. Cuando a mí me dieron un BlackBerry, yo salté. Yo pasaba todo el día ahí pegado con la pelotica del medio moviéndola. Eso era alta tecnología. Pero ¿ahora qué es? Obsoleta.
Pues mire, vaya conmigo a la segunda epístola a los Corintios. Vaya conmigo para que usted vea la tecnología que usted tiene ahora. ¿Lo tiene? Lea por favor el versículo 20 de la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 1. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, el WhatsApp de Dios el WhatsApp de Dios que conecta en usted son las promesas de bendición para aquellos que aman su nombre, pero necesitan un receptor. Son para nosotros en el sí y en el amén. El receptor lo leemos en el capítulo 1. Vayan conmigo al capítulo 1, pero de la primera epístola. Este sí es lo final. Mire qué maravilla lo que tenemos nosotros aquí en la Escritura. Lo tiene, 1 Corintios 2:16, perdón. Se llama la mente de Cristo. Sí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es que usted toma decisiones como si las tomara Él. Si usted toma decisiones por su mente, su libre albedrío le va a llevar por los derroteros que no son con toda seguridad. Pero si usted toma las decisiones como las tomaría Él, la mente de Cristo operando en usted, usted va a caminar en ese camino de bendición donde todas las promesas para nosotros son en el sí y en el amén. No le estoy diciendo, y no salga usted por esa puerta pensando que todo es de color de rosa. Ay, voy a volver mañana a donde ese pastor, porque allí me voy a curar de toda la enfermedad. No. Me voy a pegarle el gordo de la lotería de Navidad. No. Tampoco se lo va a pegar. El Salmo 91, versículo 7 le dice que no se lo va a ganar. Porque dice que caerán mil a su diestra y 10.000 a su izquierda y a usted no le tocará. Así que no juegue lotería. Lo dice, léalo, 91.7. Bueno. Yo lo que le estoy diciendo, cuando usted conoce las maquinaciones del enemigo, cuando usted desea servir a Dios, cuando usted entiende que tiene cosas en su vida que tiene que quitar del medio, que ya todas han sido canceladas, anuladas en la cruz del Calvario. Cuando por medio de Él somos más que vencedores de cualquier circunstancia adversa que venga en nuestra vida. Cuando sabemos que estamos sentados allá arriba espiritualmente, ya lo que operemos aquí abajo va a depender de la mente que tengamos nosotros, que viene de allá arriba, que es la mente de Cristo. Y es tomar las decisiones en nuestra vida como las toma Él. Si el diablo hubiera tenido la mente de Cristo, esto sería otra cosa. Pero como Él decidió, en vez de decidir hacia Dios, honrar a Dios, servir a Dios, tenerle por Dios y supremo, haciendo uso de su libre albedrío, lo volteó y las consecuencias son la maldad y eso se llama lo que estamos viviendo ahora. Así que cuando salga usted hoy por allí, mi hermano, mi hermana, eche mano de las promesas de Dios. Somos hijos del Dios Altísimo. No importa lo que venga delante de usted, cualquier persona que se oponga a usted, hable con valentía. Sirva a Dios y verá usted cómo Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a ponernos en pie.